A todos entonces, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ilse, Como buen dice día. Carlos, ¿no? Buenos días. Es así. Y en esas grabaciones, Carlos, es como que se toma un té de tilo porque está moderado, es más lento. ¿Te diste cuenta de eso? No sé si hay alguien que te está atajando del otro lado, pero en esas grabaciones sos mucho más tranquilo. Ahí como que hiciste mindfulness antes. No, un poco el día de hoy era, decíamos como un poco en broma, pero a la vez interesados en ir relacionando, en ir dialogando, conversando. Las ciencias de la complejidad, le decía Carlos, las ciencias de la complejidad entrevistan a los abordajes posmodernos, ¿no? Y ir viendo un poquito, compartiendo qué conceptos pueden tener resonancia entre ciencias de la complejidad y postestructuralismo o posmodernidad, porque también como abordaje, no como condición filosófica o, bueno, estas cosas que pueden llegar a aparecer, hacerla diálogo y también un poco, en este caso le decía Carlos, jugar este partido de ser más el entrevistador, como sé que en muchas oportunidades ha entrevistado a personas también, y por ahí ir tejiendo, digamos, alianzas entre los conceptos y también es interesante ver cómo de nosotros trabajando en terapias, en la praxis propia, cómo esos conceptos o esos contenidos toman vida en la relación terapéutica. Así que bueno, desde ahí, ¿cuál sería, Carlos? ¿Qué te parece? ¿Cuál podría ser la primera pregunta-problema? Sí, sería interesante aclarar en primer término qué se entiende por posmoderno cuando se habla de terapias posmodernas. Por favor. Qué buena pregunta. ¿Se escuchó, Rocío? Sí, ¿qué se entiende por posmoderno cuando se habla de terapias posmodernas? Bueno, creo que tiene que ver, uno es el paradigma en el cual estamos parados, que tiene que ver con la crítica a la modernidad. Todas estas ideas de la no objetividad, lo no neutral, no hay verdades absolutas, se cuestiona totalmente la realidad, la realidad se construye, tenemos ideas que ya no son producto de se cuestiona también todo el paradigma positivista, la ciencia es un discurso más, digamos, y estoy poniendo simplemente ideas como puntos muy claros sobre los cuales nosotros trabajamos desde ahí la terapia, la postura del terapeuta es cuestionada, como tal el poder del terapeuta es cuestionado, y no lo sé, Eduardo, Cintia, si tienen algunas otras puntos que puedan ser como importantes por supuesto, la segunda cibernética. Sí, yo pensaba un poco, Rocío, en la parte que mencionas sobre la subjetividad también, ¿no? Y cuando hablabas de la segunda cibernética, en cómo el observador es parte del sistema, ¿no? Cómo nosotros influimos en lo que hablamos con las personas, en lo que compartimos. Y eso me parece que es un cambio de paradigma bastante grande. Y cómo se construye el conocimiento, ¿no? Desde el saber local, desde de que todos podemos de alguna forma aportar como ese conocimiento y se va construyendo en el momento de la interacción, ¿no? Y creo que eso se da también en los procesos terapéuticos, cuando conocemos a las personas, tratamos de conocerlas cada encuentro. No necesariamente significa que porque ya haya una etiqueta, nosotros vayamos como a conocerlos a través de la etiqueta, sino es conocerlos a través del momento, de la circunstancia y del contexto.
y cómo también dejamos que los consultantes nos conozcan a nosotros también. Y me parece que el poder se va distribuyendo, no es que no exista, sino se distribuye de una manera mucho más horizontal o se intenta hacerlo de una manera mucho más horizontal. Entonces creo yo que esas aportaciones hacen que la postura que tengamos al momento de conversar y crear juntos, desde la creatividad, desde lo imaginario, y sí me quedaba mucho pensando en esa parte que han mencionado, desde inclusive la propia ficción, ¿no? Entonces sí son las cosas que yo me quedo pensando cómo relacionarlo con la posmodernidad, con estos enfoques y cómo llevarlo como esto a la práctica, ¿no? Desde la cotidianidad también, y cómo tener estos encuentros desde una conversación dialógica y desde una conversación respetuosa también hacia conocer a las personas. Son las cosas que yo me quedo pensando. Yo agregaría dos cosas. Una, un gran cuestionamiento al diagnóstico. Y y es un cuestionamiento que se continúa permanentemente. Y creo que donde comienza esa separación entre lo médico, lo emocional, lo psicológico, cómo se juntan. Y ahí pienso que es como el no creernos que sabemos. Creo que será una posición importante. Y lo otro, el lenguaje, cómo usamos el lenguaje y cómo entendemos y cómo el otro entiende y cómo entre esas dos creencias podemos construir algo. Y yo creo que el poder del terapeuta se ha disminuido. Yo recuerdo bueno, comencemos con los psicoanalistas que saben cuál es la verdad y le dicen a uno qué es lo que tiene que pensar, sentir y decir. Y creo que nos hemos ido en algún otro extremo en que entonces yo no tengo ni idea y el otro es el que sabe. Y creo que ambas posiciones son ridículas. Es cómo construimos y a partir de lo que el otro, cuál es su emoción, qué es lo que siente, y ahí aparece el tema de las emociones, que pienso que es un tema fundamental donde creo nos falta muchísimo por explorar, porque nos hemos limitado a formulitas o a repetir frases que creo que no llegan a tocar qué es lo que el otro desde la emoción está viendo, sintiendo, construyendo. Entonces, ese sería un tema grande también que se estaría cuestionando desde acá. Y que también creo que esto precisamente lo está retomando, bueno, lo está tomando diálogos abiertos, ¿no? Con esta idea de precisamente las emociones y cómo se están, cómo se dan, cómo se expresan y de la manera en cómo se van modificando y transformando en el diálogo, ¿no? Y creo que otra idea que me parece interesante y creo que no la mencionamos, tiene que ver con la posibilidad de la existencia de múltiples realidades, ¿no? Que una a otra se informa constantemente y que esto en la terapia me llama a mí mucho la atención, como en un momento dado todas estas posibilidades se van abriendo, pero una va informando a la otra, una va informando a la otra y de esa manera se van generando pues, tantas posibilidades como las que ni nos habíamos imaginado y se siguen y se siguen y se siguen. Entonces, como creo que nos abre desde mi punto de vista la posmodernidad, o más bien las terapias que tienen que ver con la posmodernidad y sobre todo conversacionales y dialógicas, nos dan esta posibilidad de ir, y hablando de ficción, finalmente, ¿qué es la vida, no? Creo que a veces de repente me parece que es más ficción que otra cosa, ¿no? Ahí hay un punto que no quiero dejar pasar y es Heinz von Förster, que no era terapeuta, ni lo quiso ni lo pretendió, era muy crítico con la posición, comillas, sistémica en ese momento de que todo vale. No, no todo vale. No es posible que todo valga. Y él insistía mucho en el encaje, en el que es lo que en esta situación qué da sentido, cómo entendemos algo que puede cambiar en otro momento, pero el fit, de Heinz lo trabajó mucho de una manera interesante y creo que al mirar en terapia y al mirar con las otras voces, como dice Rocío, no es lo mismo y creo que algo que se ha abierto es que cada vez, por lo menos yo lo veo así, no tiene sentido entrevistar a una sola persona. La pregunta es cuándo entrevistar a uno, pero cuándo oír las otras voces, al papá, al hijo, al jefe, a la persona con que se trabaja, y cómo aparecen otras maneras de verlo y entenderlo,
Y desde lo de diálogos abiertos, que me parece interesante, es que la gente oiga lo que los otros dicen. Entonces, esa conversación en marcha, yo diría que termina siendo un efecto muy terapéutico. Y algo que me parece fundamental es que nosotros, terapeutas, perdemos poder, mucho. Para ponerlo en exagerado, cuando yo hacía psicoanálisis, todos los diciembres me traían unos regalos buenísimos. Me daban las gracias, me regalaban whisky, me regalaban una cantidad de libros y etcétera. Hoy ni siquiera me dan las gracias. Y son relaciones muy cortas. No eran esas relaciones antes, hace 30 años, esas relaciones con la gente que duraban 1, 5, 6 años. Pues Fellini duró 18 años en psicoanálisis, y estos son relaciones cortas que ayudan a resolver problemas. Y yo diría que nos estamos moviendo, al menos un buen grupo de personas, como Rocío y otra gente, con problemas. ¿Cuál es el problema que trabajamos? Y no darle tanto énfasis a la historia, porque desde el psicoanálisis creían que para poder resolver un problema hoy había que resolver el trauma del nacimiento. Y yo tuve un profesor que ya no era solo el trauma del nacimiento, sino era el psiquismo fetal, que había que resolver qué eran los problemas que había ahí. Y en la Argentina fueron expertos en eso. Entonces es cada vez más hacia lo actual lo que en este momento está dificultando, y creo yo que la terapia está centrada en el sufrimiento. Es como cómo la gente puede vivir mejor. Si uno quiere moverlo, yo diría que la terapia hoy sería cómo hacemos para ayudarle a la gente a que viva mejor y ayudarla a que encuentre su manera de hacerlo. No decirle qué es lo que hay que hacer. Sí, por ahí yo haría una salvedad en eso de, dado que la Argentina es una de las patas del psicoanálisis, hasta, digamos, todo lo que es el psicoanálisis ortodoxo, freudiano, kleiniano, toda esa línea, digamos, Winnicott, toda esa línea por ahí es más relacionada a esto que decías, Eduardo, y dejar por ahí a Lacan en un momento posterior para charlar, digamos, porque es otra línea, digamos, donde hay elementos que comparten. Para mí, por ejemplo, un punto que comparten, que no lo dice Lacan obviamente, es de la semiología rusa de Bakhtin. Hay elementos en común ahí con Lacan, pero eso es para otro encuentro. Lo que creo que es importante también destacar, haciendo un poco de lectura general, la mayoría de las psicologías, en plural, y las psicoterapias, están muy asociadas a la temática de la ciencia clásica, de la idea de definir un objeto y un método, y también, digamos, en eso, en esto que ustedes compartían, es como que recortaron cuestiones de la persona. Algunos se dedicaron supuestamente más a la emoción, otros más a la conducta, otros más a cuestiones de la traumática, pero en definitiva es como que siguiendo esta línea clásica, ¿no? de recorte, y eso sumado a esta idea más de especialista o de experto en, por ejemplo, la conducta, y hasta los abordajes actuales de TCC, muchas de los abordajes están centrados en la ciencia de la evidencia o la psicología de la evidencia para darle autenticidad supuestamente, ¿no? Entonces, creo que en esta línea son las llamadas postestructuralistas, líneas postestructuralistas o postmodernas, las que no están, que se fueron despegando significativamente de la modalidad de ciencia clásica. Sí, es muy interesante. Digamos que la ciencia clásica podríamos asumirla con referencia al psicoanálisis. Si algo es ciencia clásica en este contexto es el psicoanálisis, y entonces se produce todo un proceso de rechazo, de distanciamiento, etc. Pero eso es muy interesante por lo siguiente, porque tiene que ver con un elemento de sociología de la ciencia, de sociología del conocimiento. Yo entiendo que la terapia no es una teoría, no es una ciencia, no es una disciplina, es una práctica esencialmente, ¿cierto? Le sucede lo mismo que la administración de empresas o la educación.
que por decirlo de manera amplia, son ciencias aplicadas, en las que los conceptos y las teorías son producidos en un lugar, pero son aplicados en otro. Y entonces, bueno, la pregunta desde el punto de vista de la sociología del conocimiento es la siguiente. Yo veo que que hay un afán por recuperar, más allá de las distancias sobre postestructuralismo y posmodernidad, etc. Hay un afán por recuperar ese tipo de cosas dentro de ustedes los terapeutas o dentro de una parte de los terapeutas. Cuando la posmodernidad nace en la filosofía, produce un escándalo fantástico que todos conocemos a raíz de un texto famoso de dos franceses que se burla. Bueno, conocemos esa historia, el caso Sokal, ¿cierto? Muere muy rápidamente en ciencias sociales, en humanidades, en estudios culturales. Ya hoy en agosto del 2020, nadie serio recupera este tipo de cosas. Porque cayó en descrédito la posmodernidad, porque eso tiene tanto de ancho como de largo. En literatura, es un chiste. Así como los filósofos nos reímos de la posmodernidad, los literatos, y así sucesivamente. Pero yo veo un afán, entonces la pregunta es de sociología del conocimiento. ¿Por qué el afán, la pregunta sincera, de recuperar? Me parece que lo que ha dicho Eduardo es muy bueno. Uno, no diagnóstico. Y dos, no poder. Esas son las dos formas puntuales. Todo lo demás es qué sé yo. Pero ¿por qué el afán de recuperar todavía, de yo pedir mi carnet de afiliación, sociología de la ciencia, carnet de afiliación a posmodernidad y postestructuralismo, cuando en otros dominios ya hizo agua? Bueno, yo creo que tienes toda la razón, ya no hay, o sea, de hecho, desde hace rato ya no pensamos en la terapia que nosotros hacemos como posmoderna en sí misma, ¿sí? Sino pensamos de una manera diferente. Y creo que el inicio de todo esto y lo que viene a romper precisamente es la posmodernidad como este gran paradigma que nos viene a cuestionar la modernidad. Y creo que hoy por hoy yo lo llamaría mucho más terapias conversacionales, terapias mucho más, digamos, pudiéramos hablar de construccionistas sociales. Casi ya no usamos el término posmoderno cuando nos describimos a nosotros, a nosotras, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, a mí en lo personal me fue muy útil el término de posmodernidad en el momento en el que se rompe con critica la modernidad, y nos fue muy útil, cuando menos a nosotros, en aquí nos fue muy útil, de tal manera que pudiéramos como plantear, más bien replantear la manera en la que la terapia se hacía, y por el otro lado, sobre todo la postura del terapeuta, ¿no? Que era lo que decía Eduardo, ¿no? En un momento dado esta postura de poder y demás se cuestiona, y bueno, la postura de no conocer a mí me parece fundamental, y tiene que ver con esto que tú decías, precisamente, Carlos, el cuestionamiento del diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico simplemente es visto como un discurso más, como puede ser cualquier otro discurso, ¿no? Que a mí en lo personal me gusta mucho pensar en que cuáles son las otras voces que pueden ser invitadas en la conversación para que podamos ir construyendo juntos el conocimiento, el saber, y por supuesto la experiencia personal de cada uno. Entonces, yo creo que a mí sí me fue muy útil el concepto de posmodernidad, muy útil, y hoy por hoy yo creo que está en desuso, en efecto, no sé hacia dónde nos vamos a estar moviendo. No sé hacia dónde estamos construyendo como humanidad y como conocimiento un nuevo paradigma, pero sí creo que para nosotros en su principio fue útil. Hoy por hoy tenemos otros conceptos con los cuales trabajamos que no tienen la magnitud de la posmodernidad ni del postestructuralismo, pero en su momento sí nos fue como muy útil para hacer todo este cuestionamiento, ¿no? Y yo pensaba un poco en la parte que también a mí me ha sido útil sobre llamarlo práctica, ¿no? Una práctica que va más allá de un consultorio, como le quieran llamar, sino una práctica
como lo hemos hecho en Cananquil también, con personas que no necesariamente son psicólogos, que están formándose para ser terapeutas, que eso es un cuestionamiento grande que se hace a la modernidad, desde las prácticas en la vida cotidiana, desde este enfoque más colaborativo, ¿no? Que a mí me ha ayudado mucho pensar de esta forma, y al momento en el cual yo he estado como en este proceso acompañando a estudiantes que no son psicólogos y que se hacen este cuestionamiento o que no necesariamente quieren dar terapia, sino quieren aplicar esta postura colaborativa en otros espacios. Creo que esto nos invita a una colectividad, ¿no? A ir como tejiendo de alguna manera junto con las otras personas y sus saberes. Y como decía Eduardo, esto es un continuo, o sea, me parece que ya sea la posmodernidad o lo colaborativo no se puede quedar ahí, ¿no? Sino tiene que seguirse trabajando y seguir incorporando de una manera más como transdisciplinaria, ¿no? O sea, poder trabajar con diferentes disciplinas, con diferentes posturas, que inclusive no necesariamente compartan todo lo que nosotros hacemos, porque eso nos invita a seguirnos cuestionando, porque si no, como decía Eduardo, caemos del otro extremo y empezamos a hacer prácticamente lo mismo que no queremos. Entonces creo que nosotros también tenemos que seguirnos cuestionando las ideas, ya sea de la posmodernidad o de la colaboración, siguiendo haciendo, o sea, siguiendo entretejiendo como esta colectividad. Esas son las cosas que yo me quedaba pensando. Yo quiero hacer ahí una pregunta desde y me quiero parar en la ignorancia total. Creo que tenemos la pretensión de formar gente. ¿Qué es formar? ¿Quién hace terapia? ¿Qué puede hacer terapia? ¿Creemos que cualquiera lo puede hacer? Yo pienso que no. Hay gente irresponsable que que maltrata a la gente, y ahí vendríamos un poco en lo micro, y creo que parte de la dificultad que tenemos es que trabajamos muy en lo micro, muy en la situación, y no sé cómo podemos avanzar sobre eso. Y a mí me parece irresponsable las facultades de psicología que gradúan gente y al día siguiente abren un consultorio de psicoterapia o hacen terapia sin ninguna formación, pero ahí me cuestiono la formación. ¿Qué tiene que saber la gente? ¿Cuándo hacerlo? Y creo que ahí hay un gran interrogante. En un extremo está lo psicoanalítico, mínimo 10 años de entrenamiento, y miremos los resultados. Y por el otro lado está la gente que se gradúa y al día siguiente hace terapia. Y un poco cómo podemos hablar de esas situaciones. Y ahí sobre el caso, sobre el evento, sobre el problema, qué podemos aportar y qué podemos pensar nosotros. Y yo me debato en las dos posiciones, porque yo sí creo que la gente tiene que tener un conocimiento mínimo de filosofía, tiene que tener un conocimiento mínimo de psicología, de medicina, de cosas, para poder trabajar con el otro. Y creo que hay un momento, como yo diría que muy irresponsable, donde autorizamos en nombre de quién sabe quién que la gente haga terapia. Obviamente nosotros ya no estamos en ese modelo de quién autoriza a quién, que fue uno de los debates de Lacan, ¿no? La autorización. ¿Quién es y yo me autorizo? Yo creo que eso, visto desde diferentes ángulos, creo que es necesario que en este contexto nos lo planteemos, porque ahí me parece importantísimo todo ese aporte de Carlos Eduardo, de cómo las posiciones, cómo se va moviendo los cuestionamientos fundamentales de la vida, sobre la vida, para poder contestar y no quedarnos nosotros en el jardín de la casa contestando estas preguntas, ¿no? Fíjate que yo estuve, tú dijiste que Fellini estuvo 18 años, yo estuve 25 años en psicoanálisis. ¿Okay? Bueno. Y... que estar 25 años. ¿Sí? 25 años. Mira cómo Sí. te sirvieron, qué bueno. Después de esto, y además, a mí me es muy útil el psicoanálisis en mis conversaciones terapéuticas, pero también te puedo decir que
puedo entender muchísimo más la manera en la que cómo se van construyendo el conocimiento, la vida y demás a partir de la relación con el terapeuta. Y que muchas cosas de las que con mis 2 terapeutas que tuve en esos años, hay muchas cosas que hoy por hoy las puedo mirar de manera totalmente diferente y decir, si esto no hubiera sido construido de esta manera, mi vida hubiera sido diferente. Claro, no, yo no Entonces, quiero negar la utilidad que tenga. Lo que pienso es, lo que te quiero decir es, 25 años de psicoanálisis y todos los martes a las 4 de la tarde, ¿sí? Lo puedo decir. Después de esto, muchas cosas hoy por hoy te puedo decir, no, si no estoy, al contrario, estoy cuestionando la manera en la cómo se construyó mi historia y mi vida a partir de esto. Y que no fue la mejor, muy probablemente. ¿Sí? Y que a mí me hubiera gustado hoy por hoy, después de toda esta experiencia pasada y de mi práctica profesional, que hubiera sido diferente. Por ejemplo, y lo digo así clarito, muy diferente. Y hoy por hoy eso me hace todavía más mi experiencia personal en el trabajo terapéutico, hacerlo de una manera totalmente diferente, que tiene que ver, por supuesto, conmigo. Pero eso no significa que todo lo que es el psicoanálisis, que todo lo que es los 25 años que estuve en psicoanálisis no me sea útil para poder entender algunas cosas y mirarlas desde ese lugar. ¿Sí? Entonces, creo que y voy a decir a lo mejor una irreverencia, pensando un poco en check-in y demás, es, creo que la manera en la, o sea, las prácticas colaborativas y dialógicas, lo que para mí han implicado es una forma de relacionarme con el otro en donde juntos vayamos construyendo y transformándonos en este proceso. Y estos dilemas en los cuales nos encontramos, podemos plantearlos desde el psicoanálisis, desde lo conductual, desde donde querramos. Y que finalmente, para mí sí, el experto es el cliente en el sentido de que el único que tiene la experiencia de su vida es él. Y mi experiencia personal en este sentido, hoy por hoy me lo dice. Sobre todo después de haber vivido esta experiencia de tantos años en un solo modelo terapéutico. Perdón, Eduardo. No. En lo que Eduardo planteó, yo creo que en sí, digamos, que uno está todavía en la formación de grado, me parece que es una inquietud que, bueno, a mí me moviliza, por eso la investigación, pero que recién llegan al 4 años después, no están desde el comienzo. Es una pregunta ética que no sé si está presente desde primera instancia en los que se van formando, digamos. Yo lo que he escuchado desde mi formación hoy, cuando ingresan, le dicen a los chicos que ingresan que estudiar mucho y hacer su propio análisis. No le dicen, tienen que hacer terapia. Dicen, tienen que hacer su propio análisis en el cursillo de ingreso. Le dicen eso de entrada, digamos. Entonces ya marcan un camino. Y lamentablemente, en 5 años, por la temática, no sé, por lo menos lo que yo tengo de vivencia, es una temática en realidad de ser estudiantes. Y cuando se reciben, siguen leyendo y viendo la vida como estudiantes, no como profesionales. Y esa es una crisis. Para más, cero filosofía, porque cero epistemología, cero abrir las puertas a tener una conciencia de la importancia que tienen las otras disciplinas. Es como que hay una lectura y una mirada desde un solo lugar. Lo mismo pasa haciendo un salto del otro lado, con los médicos que van a hacer psiquiatría, y ellos hacen la especialidad y ya
ellos se declaran terapeutas, psicoterapeutas después de la especialidad y ya atienden. Estamos también, de ese lado también tenemos otra cuestión. No hay una formación parasistemática, muy pocos hacen grupos de estudio, muy pocos hacen práctica, ponen su cuerpo, por decir así, en un abordaje de terapia individual o terapia grupal, o terapias en general, no hacen la experiencia de hacer la terapia. Entonces, en muchos casos, son muchos años que siguen siendo estudiantes, a pesar de que tengan el título de psicólogos. Y en esto también en la propuesta está que se encuentran lamentablemente en muchos casos con un momento de crisis. Yo, por ejemplo, le planteaba a los chicos, ¿qué harían ustedes que ya estaban por hacer ya estaban terminando? Van en el colectivo, hay un ataque de pánico, en el colectivo Chaco Corrientes, ¿qué van a hacer? Y la mayoría se saca la chaquetilla y la guarda, porque no sabe qué hacer ante una situación. Porque todo es teoría, todo es... Y tampoco pueden pescar el Edipo ahí, digamos, ¿no? Entonces, en esta situación hay también, no hay una formación en donde le presenten la panorámica total de entrada en las universidades, el hecho de la necesidad de hacer diálogo con otras disciplinas, el hecho de interrogar, por ejemplo, de ciencias de la complejidad, yo te digo con la mano en el corazón, Carlos, en las academias lo asocian a un nombre y nada más, y con una cuestión reducida totalmente, y lo peor es que hay un cierto conformismo, ya está, con esto ya está. Y como decís, Eduardo, salen con un criterio erróneo de que el papelito ese que van a colgar en un cuadrito los habilita. Pero eso también tiene que ver con los formadores. Nosotros como profesores tenemos que siempre dejar abierto, yo siempre planteo, todavía hay muchas cosas que no entiendo, todavía sigo estudiando, todavía sigo siendo en mucho un novicio, por decir así. Hay montones de cosas que no tengo idea, le digo a los chicos. Guárdense de la certeza de estar cómodos en un lugar y creer que con eso ya pueden abordar la vida. Pero me parece que tiene que ver también con la academia, y hay mucho contagio. A mí me encanta, no sé si ustedes vieron la película de Patch Adams, del discurso del rector y del discurso final de Patch, ¿no? El discurso del rector es un poco lo que, digamos, inconscientemente está en la academia. Sacaremos toda la humanidad que hay en ustedes y haremos de ustedes doctores, ¿no? Cuando en realidad en las universidades, me parece que esto es un punto de alianza con la ciencia de la complejidad, tiene que haber vida y tiene que haber siempre esto de estar buscando la novedad y la insatisfacción de no pensar que ya tenemos todo en la caja de herramientas, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es también en la docencia y en el aprendizaje la cuestión de algo ético, de una pregunta ética que tiene que estar desde el principio. Yo quiero ser Volviendo a abogado. lo que... Uy, perdón, Perdón. por favor. Colombia, No, iba, vamos un Colombia, segundo. Iba, arranque. iba a decir que lo que dice Rocío, a mí me parece utilísima la formación, pero el problema es cómo darla y cuándo hacerla. Uno tiene que hacer psicoanálisis, terapia, masajes, ¿qué? Pero mucho, entiendo que para este oficio es fundamental esa experiencia. La vida. Pero tiene mucho, ahí hay más preguntas que otra cosa. Ahora, para poderlo hacer hay que estar 22 años en psicoanálisis. Ahora, ¿qué llamamos psicoanálisis? Porque a mí me dijeron que si no era 5 veces a la semana no es psicoanálisis, es terapia de orientación psicoanalítica. Y empiezan a hacer todas unas disquisiciones, que es otra cosa que entraríamos en ese terreno. Pero pienso que la reflexión sobre la responsabilidad de uno y con el otro, sí es importantísima en esto que hacemos nosotros en la cotidianidad. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las reglas? Etcétera. Y ahí, esa sería para otro capítulo de cómo son todas esas condiciones y las historias absurdas, pero eso lo hablamos otro día. Me callo.
Tú, Carlos Eduardo, por favor. Tú eres un príncipe. Yo por eso, mira, voy a jugar el papel de abogado del diablo solo por el diálogo, porque es importante la construcción de comunidad y eso. Desde los primeros encuentros, y no hay que tener dos dedos de frente para conocer a Freud, el psicoanálisis y Lacan, hay dos cosas que me han llamado la atención. Uno es, como decimos los gringos, I me myself, ¿cierto? Lo que hacemos los psicoanalistas es escuchar el lenguaje, y lo que ampliamente ha primado en todos esos encuentros es el I me myself. Uno, dos, y digamos, y eso le hace un flaco favor a la cosa, porque dos, eso empata con el otro elemento, y creo que no, quiero ser muy delicado con el lenguaje, ha habido, no de mala fe, una preocupación por el practicismo. Esto es una práctica, ¿cierto? Y entonces menciono estos dos elementos antes hice una pregunta desde el punto de vista de la sociología del conocimiento. Ahora lo voy a hacer desde el punto de vista de la historia de la filosofía de la ciencia. Creo que es muy peligroso el practicismo, tanto como el teoricismo. Pero lo que ampliamente ha primado es el I me myself, ¿cierto? Por encima de los problemas, por encima de los enfoques, por encima de reflexiones y cosas por el estilo. Soy sincero, por favor, corrígeme. Carlos, creo que no estoy entendiendo tu pregunta. Hay mucho lenguaje sobre yo, mí, a mí y todo ese tipo de cosas dentro de la terapia, más allá del movimiento, la escuela, la camiseta o el carnet, ¿cierto? Creo que no es tan beneficioso porque este es el resultado de un énfasis, una preocupación o un acento muy fuerte por el practicismo. Eso es una práctica, cosas como esas, dejando de lado la importancia de la reflexión, del diálogo con ciencias, con disciplinas, con cruces de otros enfoques, de otros lenguajes, etc. No quiero volver desde luego a postestructuralismo, posmodernidad, digamos, para avanzar en el diálogo, ¿cierto? Y entonces creo que así como cabe recusar el intelectualismo, asimismo cabría recusar el practicismo. Y yo vería que desde el punto de vista de, otra vez, la filosofía, la historia de la ciencia, hay un acento muy fuerte en el yo. Escúchame, pero óyeme, yo quiero hablar y yo quiero decir cosas inteligentes, I me myself, etcétera, ¿cierto? Es que los gringos somos muy precisos cuando usamos el I me myself, ¿cierto? Y lo que falta es justamente, porque es como si por la puerta de atrás siguiera primando, para retomar una expresión de Eduardo, por la puerta de atrás, a pesar mío, la importancia del diagnóstico y de que yo te digo porque es que y este tipo de cosas. Creo que ahí no habría un avance yo creo en el avance en el conocimiento, no en el progreso en el conocimiento, en el avance en el conocimiento. No habría un avance justamente por este énfasis, Rocío, pero digo en general, no he hablado de nadie, he hablado de varios encuentros, ¿cierto? En yo y a mí, tú, cosas como esas, y esto es una práctica, y esto en lo concreto como esa cosa, y ese tipo de cosas, y eso creo que le hace un flaco favor, digamos, a la vida, al proceso, pues. Mira, no sé si estoy entendiendo por dónde te quieres ir o cuál es la pregunta o la invitación a la reflexión, pero creo que
cuando menos el trabajo que hacemos tiene mucho que ver con lo relacional y con la manera en cómo nos buscamos que el conocimiento se construya socialmente, ¿no? Y esto lo hacemos en la práctica cotidiana, y lo hacemos cuando teorizamos o cuando reflexionamos acerca de algún tema en específico, por ejemplo, ¿no? No es que, y creo que el trabajo con el que nosotros estamos como comprometidos es, al menos lo que intentamos es, tratar de que nuestras experiencias, lo que traemos atrás, el bagaje que traemos teórico, todo esto esté invitado a la conversación, y ahí es donde estamos en un momento dado construyendo comunalmente. No se puede construir solo, ¿no? De alguna manera. Para nosotros siempre tiene que ver con el otro y con las relaciones que establecemos, no solamente con los colegas, sino también con los consultantes constantemente. Pero no sé si tenga que ver esto con lo que tú estás preguntando y la idea que tú estás como lanzándonos, ¿no? Y bueno, quiero saber si tiene que ver más bien con esto, ¿no, Carlos? Por ahí, en un sentido más amplio, no solamente desde la colaborativa, viendo todo el abanico, ¿no? Sí se da, por lo menos lo que pude ver, es que, por ejemplo, hay algunos que dicen, esta es la auténtica narrativa, esta no es la narrativa de fulano, es la narrativa, y se van armando, por ahí no hay ideal, por ejemplo, dentro de los que son llamados postestructuralistas o postmodernos, o pongámosle postestructuralista, hay algunos grupos que debaten, digamos, quién es el que es más auténtico que otro, o con qué líneas por ahí se habla. Eso sí veo como que hay un poco esto que por ahí hablábamos con Eduardo en un momento, como una cierta, o sea, ciertos kiosquitos así determinados donde no hay, en un punto es como que se quiso separar, decir, bueno, no somos esto, ¿no? Un grupo de abordajes. Y a la vez después dentro de los abordajes, por ejemplo, la narrativa no ha tenido tanto diálogo con la colaborativa y con equipos reflexivos, pero sí equipos reflexivos por ahí han dialogado con la colaborativa, y después a su vez dentro de cada grupo es como que hay sectores, hay subdivisiones, y volvemos otra vez a pesar de que uno se escape, como que se produce esto que está presente en el psicoanálisis. ¿Quién autentifica a este? ¿Quién dice que este dice verdaderamente lo que dijo fulano? Okay. En un punto terminamos, yo creo que en un punto fue necesario decir, no somos esto, y en qué nos queremos diferenciar de los clásicos o de los abordajes anteriores que tenían que ver con una cierta jerarquización, con una idea de especialista. Fue necesario para, por lo menos, abrir la jugada. Pero pues internamente, a ver, aparecen los discursos dominantes, quieras o no, aparece esto es mío, no sé si va por ahí lo de Carlos, esto es mío y esto no es tuyo, y para estar en esto tenés que hacer esto, y esto no entra, esto sí entra. No sé si lo simplifiqué demasiado, digamos. Y esto, Ilse, a mí me recuerda cuando estudié la parte de sistémica que leía a Lynn Hoffman, y ella decía que las escuelas aparecieron como las torres de Babel, donde cada una hablaba como un lenguaje, tratando de distinguirse una con otra, ¿no? Entonces, yo me pregunto cómo crear estos enlaces, ¿no? Porque creo que hemos subespecializado demasiado como las cosas, y cómo ir creando estos enlaces con otras disciplinas, con otras cuestiones. Y yo también me preguntaba lo de lo que mencionaba Eduardo, y creo que me quedé con ese pensamiento de cómo estamos formando, qué es lo que estamos haciendo en la parte de la educación. Y pensaba también en qué se está haciendo desde sus inicios en la educación. No solamente cuando llegan a la psicología o llegan a la ingeniería o llegan a la química, sino qué estamos haciendo desde que se inicia
cómo estamos invitando a los niños, a las personas a poderse cuestionar desde un inicio y a poder espacios reflexivos y a ser responsables desde un inicio del otro. No necesariamente, como decían, de este lenguaje, solo me hago responsable de mí y solo soy yo, sino cómo pensar en el otro desde lo cotidiano, en el otro desde me preocupo, en el otro desde que te ayudo, desde que cooperamos, desde que colaboramos, con este enfoque basado como en competencias, ¿no? En cómo estamos según en esta evolución y de repente vemos a alumnos más competitivos, pensando solamente en que tienen que tener una mayor calificación y cómo empezar desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, desde las formaciones, para que cuando lleguen a pues, donde nosotros estemos trabajando desde las universidades, cómo esto también seguir invitando, sino que no sea que lleguen a la universidad y ahora te invito como a reflexionar, sino llegas a la universidad y te sigo invitando a reflexionar, porque es algo que ya se hizo desde un inicio y no es algo que se hace solo. Entonces, lógicamente, cuando nos llegan los estudiantes y empezamos a hacer preguntas de la vida, no necesariamente de psicología, sino del caos, de la incertidumbre, empiezan a sentir que el mundo se les empieza a desboronar porque no se habían hecho esas preguntas. Y ahorita que viene una situación tan compleja, ¿cuántas preguntas hay para invitar a estas ciencias de la complejidad que podemos hacernos acerca de la vida en general para poder gestionar personas junto con ellos y nosotros también tener esta responsabilidad o esta corresponsabilidad? Y son las cosas que yo me preguntaba, o sea, cómo generar más espacios en el que trabajemos de una forma más colaborativa, más responsable, en donde seamos responsables de nuestras prácticas, como dice Eduardo, y que realmente le demos la importancia que tiene al momento de hacer un proceso terapéutico, no solamente desde el conocimiento, que es importante, sino desde nuestra humanidad, desde la parte que nos hace humanos, ¿no? Que no sé, eso sería otro debate, ¿no? ¿Qué es la humanidad y todas estas cuestiones? Pero me quedaba pensando en lo que hacemos desde un inicio, ¿no? Bueno, entonces nada más una pregunta. Para mí, y la pregunta siempre ha sido, ¿no? Y con la que nosotros siempre trabajamos es, a ver, ¿cómo, de qué manera invitamos y escuchamos a todas las demás voces o todos los demás, todas estas voces que hay, cómo son invitadas y cómo son respetadas dentro de un diálogo que nos permite escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que a nosotros mismos y a los otros. Para mí ha sido, y esto lo pongo en general en la educación, en la terapia, en la familia, en la vida, ¿no? Cómo invitar a la mayor cantidad de voces a que estén presentes en el lugar en donde estamos construyendo el futuro, el que estamos construyendo el presente, que estamos construyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Como comunidad. Para mí esa sería la gran pregunta, ¿no? Sí, y en esto que por ahí decía Cintia, la verdad que desde el inicio, ¿no? En lo que es la educación, si partimos de que, no sé cómo será en sus países, pero acá lamentablemente la docencia de nivel medio y primaria se maneja con un manual, ¿no? Un manual en donde todo está ahí en ese manual y lo que se premia es la repetición. Entonces, la verdad que es un camino que debe comenzar antes, ¿no? Como bien decía Cintia, antes del ingreso a la universidad, de propiciar el hecho de plantear una educación desde la vida y una educación desde la salud, no una educación que solamente abarque, digamos, una versión de la realidad. Y el 10 es el que en realidad dice lo que yo le dije o lo que tenía que leer para decir. Y después en las universidades, la mayoría tienen otras carreras y muy pocas, no sé, algunas, que generan encuentros con otras carreras. O sea que no se aprende y no se enseña en la academia
a dialogar con otras disciplinas. O sea que no se enseña tampoco a pensar y a trabajar en equipo. Entonces, es todo un proceso. Yo creo que para llegar a leer algo de la ciencia de la complejidad tiene que haber una actividad educativa que tenga la posibilidad de, en su seno, tener esta ramificación, esta visión pluralista que no se tiene en la educación actual. Para mí se enseña un discurso y se premia la repetición, no la pregunta, no el hecho de ese aprendiente que inquieto, que va más allá, que hasta cuestiona la versión del que está diciendo una clase. Eso en vez de felicitarlo, se lo sanciona. Porque aquel que a su vez, o una pregunta clave, digamos que a veces, o sea, digo desde el principio, ¿no? Cuando algún alumno dice una afirmación, y uno le dice, bueno, explícame con tus palabras, ¿qué entendiste? O usás sinónimos o antónimos, no, eso no está presente. No está presente el discursiar de distinta manera sobre eso, o el plantear esto cómo sería en la vida, cómo sería esto que estás leyendo ahí, en la cotidianidad. Tampoco se hace eso. Entonces, el alumno sigue siendo alumno cuando sale, cuando tiene el título, porque no ha pensado esto que se estuvo dando. Por eso la escuela enseña para la escuela no enseña para la escuela. Eso es lo lamentable, digamos. Así es. Así es. No sé si, Carlos, por dónde nos fuimos o nos fuimos al carajo. No, mi papá, que era un vagabundo adorable, con un muy buen sentido del humor y humor negro particularmente, decía, lo lindo del hombre es que es muy humano, ¿no? Em, yo creo que una terapia, entonces es una tercera pregunta, una terapia que sepa el ser humano no es suficiente. Yo creo que los humanismos, todos muy importantes, todos muy bien intencionados, plurales, diversos, etcétera, ya fueron cosa del pasado. A pesar de gente que yo quiero mucho, podría hablar de Marsilio Ficino y podría hablar de Valla y muchas cosas más. ¿Cómo se llama? Creo que em, em, la crisis del mundo hoy no es del ser humano. Tiene un origen antropogénico, pero una cosa es que tenga un origen antropogénico y otra cosa es que la crisis sea humana. ¿Cierto? Creo que entonces saber del ser humano es importante, pero no es suficiente. Y ahí podríamos todos mancomunadamente de la mano avanzar un paso muy importante, aventarnos, saltar, digamos, del otro lado sin tener plenamente la certeza, porque desde lo humano no tengo la certeza. Si me salgo lo humano sí la tengo, te lo prometo, ¿cierto? Eh, eh, y entonces podríamos, digamos, superar esto que mencionaba Ilse, y es la cantidad de escuelas y de movimientos y de feudos y de micropoderes, con Foucault, que es uno de tus amores, Ilse, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Y así podemos hacerle un favor mejor al mundo, a la vida, y no a mi escuela, a mi movimiento, a mi tradición. A mí me encanta esa propuesta, Carlos Eduardo, porque yo nos oigo como con afirmaciones congeladas a Freud, Adler, Jung, Chekin, Gergen, el uno, los congelamos y los usamos. Y creo que ya hicieron un favor maravilloso y es como dar el paso adelante. Y esto me recuerda a un amigo psiquiatra que era el psicoanalista y psiquiatra, y él decía que frente a todo esto, que él en la única corriente psicológica en la que creía era en la corriente eléctrica. No, esa no me la esperaba.
Entonces, si te aportas, no te pongo un electrochoque y salimos de esto. Mira, ahí te mejoro. Está bueno. Pero Anoto esta, la anoto invitación de esta. Carlos Eduardo me parece, no sé si la palabra sea, cuál sea la palabra. Si no, no la veo, avance no, porque es como si te ¿Cómo te implica, mueves, no? ¿cómo, cuál es el siguiente paso que entre todos nosotros podamos, cuál es el pienso, la propuesta, cómo nos movemos? No sé cuál sea el adjetivo, el sustantivo adecuado. Pero en vez de, ya los otros lo reconocemos y ya lo repetimos, unos mejor que otros, unos más loras, otros menos loras, pero ya. Ahora, ahí viene otro problema frente a grandote que quiero que le demos vuelta, es cuál es la función social nuestra, que tiene que ver con la práctica. Y lo que dice Carlos Eduardo de lo que nosotros hacemos. Nosotros yo estudié medicina para ayudarle a la gente, para ponerlo en términos exactos. No me fui para la guerrilla, a de mis compañeros, muchos se fueron para la guerrilla y los mataron a la media hora. Entonces no me fui porque sabía que le tengo miedo a las armas, no las conozco, no quiero, no creía que fuera la solución. Entonces, ok, ¿cómo es uno útil a la gente? Que eso fue lo que me llevó a mí a motivar a estudiar medicina, ¿no? Además, si quieren como agregar a eso, mi papá era primo de Camilo Torres. Y Camilo Torres, yo estoy convencido que la última noche que estuvo en Bogotá, porque el ejército y la curia lo sacó y lo echó al monte, estuvo en mi casa. Entonces la influencia de Camilo, yo estaba pequeño, pero de todas maneras fue una influencia muy grande en mi casa, en mi papá, el grupo nuestro. Entonces creo que lo que hacemos, y ahí me atrevo a generalizarlo, lo hacemos desde ser útiles a la gente. Yo no sé si eso sea bueno o malo o pendejo, pero pendejo para los peruanos es lo contrario, ¿no? El pendejo peruano es el avispado, el que jodido. Sí, dijo Jorge, Entonces, sí. no sé en México cómo sea, pero aquí es el Ah, tontarrón, el bobo, Sí, sí. el pendejo. Igual que en así Argentina. es. Bueno, entonces, la pregunta que quiero introducirla agregando a esto es cómo lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo seguimos, cuál es el siguiente paso en estas reflexiones. Mm. Mientras llenamos el silencio, entonces voy a hacer una broma pesada, entonces presento disculpas, porque si no, seguiríamos trabajándole a los objetivos del desarrollo sostenible. Horrible dictum. Es decir, en hacer sostenible el ser humano y hacer sostenible el mundo y la sociedad y ese tipo de cosas. Y desde Naciones Unidas, chisme, yo trabajé en una facultad muy prestigiosa de Relaciones Internacionales y nosotros en Relaciones Internacionales sabemos que los organismos multilaterales son zombies, es decir, cadáveres vivientes, ¿cierto? Nadie serio cree en los organismos internacionales, este o aquel, lo que sea. Em, 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 Sería esa, una imagen de objetivo del desarrollo sostenible porque es el hombre. ¿Sí? Entonces tú, ¿en qué trabajas? No, yo trabajo en el objetivo 14. Ah, interesante, yo no el 21. No, tenemos que hacer un encuentro sobre el 7. Y eso es más de lo mismo, ¿cierto? Es una broma muy pesada porque el discurso oficial se llena la boca hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Y eso, te lo prometo, que no conduce a ninguna parte. De suerte que me gusta mucho el término mexicano, aventarnos, ¿cierto? Tenemos que aventarnos, ¿cierto? Y ese es un elemento que nosotros los macacos lo sabemos muy bien. Y es que yo no tomo ninguna iniciativa, pero cuando veo que Ilse sí la toma, entonces yo imito. ¿Cierto? Como si estuviéramos esperando a que alguien
de el primer salto decía, Cintia, tú. Y entonces, bueno, yo no entendí, pero Cintia lo hace, entonces yo lo hago. ¿Qué pasaría, Carlos? Yo que estabas diciendo esto me quedo pensando, ¿qué pasaría si, o sea, a mí me preocupa una cosa, que de repente nos erijamos en los que tenemos que decir cómo van las cosas, y eso me preocupa. Entonces, ¿cómo romper con esto, que es parte de lo que tú estás diciendo, y decir, bueno, y cómo, o sea, para mí, esto ahorita que lo estaba diciendo, es cómo facilitar los procesos en donde la comunidad tome decisiones sobre sí misma en los temas que necesita tomar. Y que para esto, por ejemplo, yo me gustaría como ser parte de esto, de facilitar estos procesos en donde sea la comunidad la que vaya tomando decisiones acerca de lo que quiere, de tal manera que no sea ni yo ni ningún otro experto quien en algún momento lo haga, sino cómo facilitar este proceso en donde se den las discusiones, los diálogos en una comunidad, más que nada, y no en uno o dos personas, ¿no? Sino en procesos como mucho más comunales, ¿no? No sé qué piensen. Que tendría que ir como mucho más hacia la parte del trabajo comunal. A mí me quedó de esto que por ahí venimos hablando y sé que por eso a veces le digo, le pido ya disculpa a Carlos que por ahí somos reiterativos, que a veces volvemos con una misma pregunta 3 veces, pero creo que el desafío esto de desalojarnos de algunas cuestiones y cuál sería el punto de partida, porque por un lado sería o partimos de la relación entre lo que yo conozco y practico y las ciencias de la complejidad, o dejo como en espera la idea de terapia, me sumerjo e incorporo conceptos de la ciencia de la complejidad y después pienso la terapia, o pienso desde la terapia la ciencia de la complejidad. ¿Me explico? O sea, depende cómo establezcamos la relación, va a ser, me parece, cómo podemos seguir. Porque si es desde lo que yo conozco, o mi cuerpo teórico y mi práctica, veo qué se relaciona con ciencia de la complejidad, sería una manera. La otra es, desde ciencia de la complejidad, veo las terapias, sería otra manera. Y después la otra sería dejar en espera la terapia y ver, o sea, son cuestiones, digo, aunque parezca una obviedad, como el punto de partida, cómo sería, cómo establecemos, que es un poco lo que me parece que está en todos estos encuentros, se está rodeando. Creo que hasta ahora es lo que estábamos haciendo, me parece es más, relacionar lo que es mi práctica y terapia con la ciencia de la complejidad y tratar de conocer lo que nos da a conocer Carlos sobre ciencia de la complejidad y ver cómo se relaciona esto para ver si se puede producir una terceridad. No sé si se entiende son 3 modos de andar diferentes. Quizás tenemos que las obviedades a veces nos matan. Clarificar cuál es el que vamos a andar. A ver, Carlos, acláralo, porfis. No, mira, mi acercamiento es demasiado ingenuo y desprevenido. No hay ningún puente, eso es todo. Más allá de que el otro lado sea una isla o un continente, no hay ningún puente entre terapia y complejidad. Por tanto, como decimos los medievales, la naturaleza aborrece el vacío,
hay una oportunidad de trabajo. Nadie en el mundo ha trabajado esto. Eso ya lo hemos hablado con Ilse, con Eduardo, en fin. Y como la naturaleza aborrece el vacío, y tú y yo, o bien sabemos de entrelazamiento cuántico, o bien sabemos de Jung y sincronía, si no hacemos algo al respecto, alguien está trabajando o pensando la misma cosa al mismo tiempo que nosotros, y como decimos los boxeadores, si no pego primero, entonces no voy a pegar 2 veces. Okay. Hay un vacío, hay un vacío. Fíjate que, Rocío, no hago un juicio de valor. Hay un vacío. No hay ningún trabajo sobre terapia y complejidad, más allá de los 3 caminos que menciona bien Ilse. Es una oportunidad o bien práctica, o bien teórica, o bien ambas. Si nosotros en este grupo latinoamericano, que es la estupenda invitación de Ilse, ¿cierto? No avanzamos en eso, te lo prometo, vamos a perder esa oportunidad. Esa oportunidad. Entonces, déjame preguntarte. Ese es el punto. Déjame preguntarte otra cosa. Porque ahorita que estaba yo pensando, dije, a ver, ¿cómo tú te imaginas una terapia en donde las ciencias de la complejidad estén presentes? ¿Cómo te la imaginas? La forma como hacemos ciencia, los investigadores, es poniendo esto sobre un texto, participando en encuentros y demás, y es la comunidad científica la que avala el texto. Ok, aprovechando estos encuentros, yo me aventé a escribir un texto, estoy esperando la evaluación, eso está en una revista de estas, y entonces hay 2 posibilidades únicamente, me lo aceptan o me lo rechazan. Si me lo rechazan, tú y yo no sabemos de depresiones, entonces seguimos adelante, ¿cierto? Cualquier cosa en la vida, depresión, nada. Entonces, es un primer intento porque no creo que la pregunta sea únicamente esa. No creo que es cómo te imaginas una terapia en el sentido práctico digamos, la palabra cliente es neoliberal. La palabra, Sí, o sea, la palabra paciente es dominante, y así sucesivamente. Con el otro, es cierto, sí, pero al mismo tiempo con una reflexión sobre el hacer. No es suficiente en el mundo de hoy con hacer las cosas, y ni siquiera es suficiente con hacer bien las cosas. ¿Cierto? Entonces es un trabajo tanto en el estatuto epistemológico como en el ejercicio de la cosa. Tu pregunta es sobre el ejercicio de la cosa. Yo creo que no es distinta al estatuto de la cosa. Entonces, te voy a responder de manera puntual. Lo que está lejos de complejidad, y en eso creo que hemos coincidido en varios encuentros, bueno, quienes hemos estado, Eduardo e Ilse particularmente, es la ausencia de recetas. Óyeme, ¿y cómo es que yo preparo? No me preguntes por recetas, porque no podemos hoy preguntar por recetas. Ayer sí, hoy no. Ya tenemos, cuando ya probamos salecita, ya no pedimos recetas. Entonces no caemos en la trampa, ¿cierto? De suerte que es mancomunadamente como podemos avanzar este grupo latinoamericano, ¿sí? Voy a usar la expresión que utilizamos en otra ocasión. Hagamos un asado, y entonces Cintia pone la carne y él se pone el vino, y así, cada quien pone lo suyo. Eso es la invitación expresa que he hecho. Es así, abiertamente, ¿cierto? Y no voy a juzgar quién pone la música y en contraste con quién pone la cerveza, porque ese no es el punto, ¿cierto? Si no avanzamos en esta cosa, te lo prometo, alguien, ¿cierto? Lo va a hacer. claro. Y perderíamos una fantástica espacio. oportunidad. Entonces, no es que óyeme tú, te estoy hablando a ti, Martín, no, a ti, Susana, ¿cierto? Tú vas a traer, no, cada quien pone lo que puede para la fiesta.
Esa es una buena actitud. Esa es una muy buena actitud, perfectamente horizontal, de Y reposo. esta misma tendría que ser en la terapia. Sí, claro, pero entonces la sugerencia es, vamos a armar una fiesta que llevamos, ¿cuántas reuniones llevamos, Ilse? 29 metareuniones, porque estas se llaman metareuniones. En Colombia en Colombia y México llamaríamos para reuniones, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Metareuniones y para reuniones, y te prometo, podemos seguir haciendo 49 más, ¿cierto? Em, em, podríamos, más allá de la muy buena preocupación, no me cabe la menor duda sobre la relación entre escuelas y autores y movimientos y este tipo de cosas, avanzar un pequeño paso para la construcción. Perdóname que están pasando unos perros. En el conjunto, hasta ahora siempre lo sacan. Un paso en la construcción colectiva, ¿cómo? Como surja. Otra vez, ¿cómo? Como surja. Sin planes, ni programas, ni planeación, ni perspectiva, ni cochinadas de esas, pero sí deliberadamente contribuyendo a la mesa. Mira, ahí está la mesa, ¿cierto? Para trabajar en terapia y complejidad. Despacio, no estoy diciendo que esta es la panacea, nadie lo dirá. Es Claro, cierto, pero mira, fíjate que es la panacea. Sí, no hay, estoy diciendo. Carlos, hay algo que por ahí retomo de un encuentro que también había hecho una mención Rocío, para poder avanzar y hablar de algo que todavía no está, vamos a tener que pensar e inventar conceptos. Porque, si, o sea, hay palabras que no están, porque si no vamos a, por ejemplo, esto que vos decías, cliente, paciente, son palabras viejas que nombran un estado y, un grupo, un cuerpo teórico. Entonces, en algunos puntos, sobre todo en la relación terapéutica o en lo que se busca que se produzca, y hay que pensar otros términos entonces, otros conceptos para comenzar a hablar. Hay palabras que no están todavía. Evidentemente, desde luego, esto ya ha salido en más de dos reuniones. Bueno, echémosle, ¿cierto? Otra vez, ¿cómo? Bueno, sumemos, pongámosle la cosa y vamos. Mira, yo soy muy práctico en ese sentido. Voy a usar una expresión colombiana. En el camino se van arreglando las cargas, ¿cierto? Pero echemos a andar. Ya, sí, o jalamos las mulas, o echamos las mulas adelante y las seguimos, ¿cierto? En el camino se arreglan las cargas. Yo creo que sí es importante tu reflexión, Ilse o Rocío, qué sé yo, desde luego que sí, pero podemos echar a andar las cosas, digo mancomunadamente, ¿cierto? Mancomunadamente. Eh, con ritmos diferentes, porque unos tocamos vientos, otros tocamos chelos, otros tocamos metales, ¿sí? Con capacidades diferentes, pero sería sugestivo. Yo no creo en los, a ver, voy a hacer una confesión que es escandalosa. Yo no creo en los regionalismos, ¿cierto? A la letra, pero sí en el espíritu. Entonces yo no creo en filosofía latinoamericana y teología de la liberación latinoamericana y cosas como esas. Pero yo sí creo que podemos hacer una contribución desde acá. Ese es el punto, ¿cierto? Sí, desde aquí sí podemos hacer una contribución. Por una razón, me importa 5 el cliente, me importa 5 el paciente. Otra vez, me importa 5. Lo que está en juego es el mundo. Lo que está en juego es la vida. Sí, que pasa por el fulano, ¿no es cierto? Pero hay un tema mucho de mayor envergadura que es el mundo y la vida. Entonces, podemos eso, aventarnos colectivamente en ese sentido. Repito, me estoy repitiendo, porque no hay nada sobre eso. Y entonces es una oportunidad interesante. Déjame, Eso es todo, eso es todo. déjame tirar una cosa. Me parecería entonces que incluso el concepto de terapeuta tendría que desaparecer, por supuesto. Sí. Y lo estoy poniendo así nada más. Creo que el concepto, claro, entonces, ¿qué es terapia?
O sea, Claro. o sea, entonces, ¿qué es terapia a final de cuentas? Yo decía el hecho de mantener el concepto por la cuestión de que en su etimología, que esto es lo que habíamos revisado, la cuestión de servicio, sacándolo del plano del método anatomoclínico, de toda la cuestión posterior de una clínica médica, sacándolo de ahí que está más relacionado con lo psicopatológico, pensando entre ciencias de la complejidad y terapia, me parece que el punto es ponerle un nombre a la relación terapéutica. Entre ciencia de la complejidad y terapia, el punto primo sería, me parece, o primero, o primigenio, sería pensar cómo llamamos la relación terapéutica. ¿Y qué es lo que se busca en la relación terapéutica? Dado que partimos de la idea de vida, en un sentido más amplio, vida, salud, bueno, en ese sentido, ¿qué se buscaría que se produzca en la relación terapéutica? No sé si les parece, yo estoy pensando mientras escucho y hablando lo que surge, digamos. Solo para introducir ruido. ¿Qué sentido Claro, ¿viste? tendría Un poco jodido. la salud mental? Ese concepto, Yo sacaría ¿por o sea, qué? no, salir de la salud mental. La salud, no, por eso cuando esto que pone Carlos, digamos, partiendo de la vida, la salud en función de la vida y de ahí pensar la relación terapéutica. Ujú. Yo debo retirarme también. Ya. Bárbaro. Bueno, que dejamos, Dejemos quedan ahí varias preguntas ahí Claro, sí, claro. Y yo agradezco mucho esta explicación, Carlos, que tú me has dado con respecto a lo que estás esperando, o sea, a lo que se está esperando desde las conversaciones, porque entonces me hace pensar de una manera totalmente diferente de lo que estamos hablando, ¿no? Es bueno, entonces a ver, entonces, ¿qué es terapia? Si realmente tenemos que hablar de terapia, qué es lo que vamos, o sea, y cómo y qué es lo que pretenderíamos que sucediera eh, de este ejercicio para desde las ciencias de la complejidad. Entonces, a mí me queda como mucho más claro esta idea para que podamos pensar ahora sí, desde lo más loco posible lo que quisiéramos eh, plantear, ¿no? O sea, y ofrecer y aventar. Como tú dijiste, hay que aventarse. Pero bueno. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿aquí la vamos a dejar irse? ¿O? vale, sí, 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 me parece muchas que gracias. eh, Gracias, muchas gracias. digamos, para el almuerzo me dejaron problemas. Gracias, Eso. te agradezco. Mi Pero bueno, mi cabeza es un caos, entonces vamos a trabajar con ese caos. Bueno, ok. buen domingo. Muchas gracias. Buen Buen domingo. domingo. Gracias. Bye Buen domingo, bye. bye bye. Chao. Bye. Ah. Cintia, ya, yo lo apago, Ilse, y después te mando el Sale, Dale, gracias. bye.